Buenas tardes, ya estoy aquí de vuelta. Ahora vamos a leer los últimos versículos del capítulo 7 de Mateo. Esta es la conclusión de lo que se conoce como el Sermón del Monte. Jesús había estado enseñando lo que conocemos como es el Sermón del Monte. Y a través de esos tres capítulos, 5, 6 y 7 de Mateo, estuvo dando muchas enseñanzas que, por cierto, son muy útiles, y pienso que eso es lo que vamos a estudiar después de que acabemos el estudio del Evangelio de Marcos. Y entre las enseñanzas que el Señor está dando se encuentran precisamente las bienaventuranzas, el precio de seguir a Cristo, nuestra naturaleza como sal y luz, las afirmaciones que el Señor hace sobre lo que nosotros somos. Pero también habla de la validez de la ley y la verdadera interpretación de la ley, en oposición a lo que decían los judíos, ¿verdad? Ellos habían modificado muchos de los mandamientos del Señor para ponerles reglas propias de los hombres, ¿verdad? Y el Señor pues explica mucho ahí: oísteis que fue dicho, pero yo os digo. También nos habla de las relaciones que tenemos con los demás, las intenciones del corazón, al ayudar a los demás, al orar, al ayunar, la necesidad del perdón como parte de nuestra oración diaria. Por cierto, en el capítulo 6 es donde el Señor está hablando sobre el Padre Nuestro. También habla de dónde tenemos nuestro corazón, si en Dios o en el dinero, y si conocemos a nuestro Dios como nuestro Padre, Él va a suplir todas nuestras necesidades. Además habla también de la manera como vemos y juzgamos a los demás. En general habla de que Él habla del costo de seguir a Cristo, porque somos diferentes que la gente de afuera. Entonces vamos a leer. Estamos en Mateo 7, del 24 al 27. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Los versículos 28 y 29 cierran el Sermón del Monte y dicen: y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Bueno, aquí nos encontramos a dos hombres. Los dos oyen las palabras del Señor. Uno las hace y el otro no las hace. Entonces el que las hace es comparado a un hombre prudente, el que no las hace es comparado a un hombre insensato. Los dos tienen la oportunidad de edificar su casa, pero el que hace las palabras del Señor la edifica sobre la roca, y el que nada más oye las palabras del Señor la edifica sobre la arena. Las dos casas o las dos vidas van a enfrentar lluvias, ríos y vientos, pero el resultado va a ser muy diferente. El hombre prudente que edifica su casa sobre la roca, esa casa permanece porque estaba fundada sobre la roca. Pero aquel que no edifica su casa sobre la roca, sino sobre la arena, entonces se cae al embate de todas estas cosas que vienen en la vida. Y aparte dice la Escritura que fue grande su ruina. Entonces no es suficiente nada más oír las palabras del Señor, aunque es necesaria, es la primera parte. Hay que oír y hay que hacer como dice Santiago. Ambos pueden edificar su casa. La diferencia está en los cimientos. El asunto de los cimientos es que no se ven. En una casa lo que se ve es la casa propiamente, y no sabes cómo están los cimientos. Los cimientos son los que sostienen a la casa y por eso son tan importantes. La clave de un buen cimiento nos la da Jesucristo cuando dice que se debe edificar sobre la roca, y la roca es Él mismo. ¿Cómo? Pues oyendo y obedeciendo su palabra.
Mientras más leemos, más meditamos, más podemos hacer la palabra de Dios. Y es en medio de las situaciones de pruebas y conflictos que se probará el cimiento de cada casa. Las lluvias, los ríos y los vientos van a llegar. O sea, eso es algo que no podemos evitar. Van a golpear nuestra casa, es inevitable. Y dependiendo de dónde estemos cimentados, será el resultado. Entonces, esta palabra del Señor, dicha, oída y aprendida, es nuestro cimiento. En medio de la crisis y de la prueba, esta palabra nos sostiene. Jesucristo mismo nos sostiene. Él es la palabra de Dios hecha carne. Él es la palabra viva de Dios. Así empieza Juan. Es el tiempo de buscar a Dios por medio de su palabra. Porque Jesucristo es eso, la palabra de Dios hecha carne. Y el Espíritu Santo es nuestro maestro y nuestro guía. Él nos va a ayudar. Necesitamos estar afirmados en su palabra, que nos muestra sus promesas, que nos consuela y que nos enseña el camino que debemos seguir. Así que, ánimo, esta tormenta pasará, afirmados en Cristo no caeremos. Yo los invito a que lean todo el sermón, capítulos 5, 6 y 7 de Mateo, y así vamos a conocer un poco más a Jesucristo y vamos a conocer cuáles son las demandas del Evangelio para cada uno de nosotros, sin olvidar que no podemos hacer las cosas solos, que necesitamos al Señor para todo, que necesitamos su gracia necesaria y suficiente en cada momento de nuestra vida. Él está con nosotros, no se ha ido. Señor, ayúdanos a tener hambre y sed de ti y de tu palabra. En el nombre de Jesucristo, tu amado Hijo. Amén.